Buenas noches. Buenas noches, Dios les bendiga. Agradecemos a nuestro Dios la bendición de estar en su casa un jueves más para alabar y bendecir su nombre, para pasar un ratito juntos. Ya si Cristo viene, ya no nos vamos a separar más. Así que llévese muy bien entre los creyentes, porque de repente si usted contiende con otro hermano, el Señor le pone la paz. Allá seremos perfectos. Amén. No hagan las pequeñeces que pues ahora nos cobijan. Antes de la venida de Cristo, ya seguimos luchando contra el pecado y malas actitudes. Pero vendrá un día donde ya no nos apartaremos más del Señor. Prepárese para ese día, ojalá fuera hoy. Pero mientras esperamos, cada quien ocúpese de su vida espiritual. Después, recuerde que fue llamado a Cristo para agradar a Dios, para vivir para su gloria, para servir en su obra y para testificar de Cristo. Encuéntrese en esa realidad que vaya para adelante. Sí. Bien, hermanos, recuerden, el próximo domingo hay que salir a votar. Es un deber recíproco del costarricense y necesitamos hacerlo. Votemos sabiamente. Hay 25 prospectos allí, de los cuales hay que mirar aquellos que no riñen con la palabra de Dios. Y entonces por ahí nos vamos. También les ruego estemos orando por el nuevo gobernante. La iglesia es llamada en 1 Timoteo 2, versículos 1 y 2, a orar por los que nos gobiernan y por los que están en emergencia. Así que es deber suyo orar. Pero pastor, ¿quién va a orar por ese hombre tan chueco? Bueno, quiere que usted ore. Pues esa mujer tan chueca, vamos a ver qué vendrá. Pero ore por lo que viene y ore por los que van a la Asamblea Legislativa, porque allí se establecen todas las leyes que a veces riñen con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios, con la moral, con la dignidad que nos ha caracterizado por años. Entonces oremos. La oración eficaz del justo, le dice la Biblia, ¿cree eso? Pudiera hacer la diferencia usted de rodillas en favor de aquel por lo cual Dios quiere que usted ore. Bien, hermanos, hoy vamos a hablar sobre el propósito del Apocalipsis. Hay una temática que había anunciado de 21 puntos, no sé si terminamos este año. Esperamos que Cristo venga. Pero si no viene, vamos a vivir todo este año en esa temática. Dentro de las cosas que hemos hablado del avance del plan final de Dios. Hemos hablado del mensaje de Cristo a la iglesia. Y vamos a entrar hoy al propósito del Apocalipsis, pero hay muchos temas allí que tienen que ver, tópicos que tienen que ver con, por ejemplo, prepararse para la venida de Cristo, es el siguiente. Otro es inscritos en el cielo, otro es el tribunal de Cristo, otro es las 7 coronas de Dios para el creyente, otro es las bodas del Cordero, otro es las 70 semanas de Daniel, el número 10 es el anticristo, el 11 las señales de los últimos tiempos, el 12 la apostasía, 13 misterios de la ramera, 14 la tribulación, 15 las copas de la ira de Dios, 16 Armagedón, 17 el reino milenial, 18 el juicio final, 19 el infierno, 20 la nueva creación, 21 el cielo y la vida allí.
Es toda una temática que probablemente dure más de este año. Dios quiere que nos empapemos de la profecía, nos empapemos de la palabra, pero para eso vamos a tener que hacer dos cosas. Una, leer la Biblia todos los días, meditar en ella todos los días. Y dos, aprovechar las oportunidades que hay para congregarse, por favor. Este es un trabajo que se estableció o se preparó desde el año 97, 1997. Así que ¿cuántos años tiene? Es un material que anda por los 23 años de preparar. Así es que aprovechemos para recordar, para refrescar, para meternos en la profecía. La profecía es maravillosa y hay que leer para esto muchos libros del Antiguo Testamento. Isaías tiene un papel importante, Nahum, Zacarías, puedo citar los evangelios, Marcos, Mateo, Lucas. Hay que estudiar el libro de Daniel. La profecía está expandida a lo largo de toda la Biblia. La historia del anticristo se empieza a tejer desde el Génesis, de manera que hay que leer la palabra de Dios. Hoy vamos a estar nuevamente allí abriendo la Biblia en Apocalipsis capítulo 1 y leemos los 3 primeros versículos. Dice así la gloriosa, santa, bendita y única palabra de Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El Señor nuestro Dios añada bendición con su palabra. Vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias por esta noche, una noche preciosa, y es preciosa porque nos reunimos para pasar un tiempo en tu presencia, alabando tu nombre. Es un tiempo especial, mi Dios, porque se reúnen los santos para compartir sobre las cosas espirituales. Es un tiempo hermoso, mi Dios, porque nuestros corazones se disponen para que nos hables a través de la palabra. Amado Padre, alabamos y loamos tu glorioso nombre, reconocemos y confesamos que tú eres bueno y para siempre tu misericordia, y nos gozamos en estar en tu presencia. Rogamos, Padre amado, en esta noche bendiciones, tus bendiciones para cada uno de los presentes. Que tú, oh Dios, seas ayudando a cada corazón conforme a la necesidad que en ellos hay. Susténteles en la abundancia de tu gracia y sean ellos siempre hallando gracia y misericordia delante de ti. Oramos, Padre, para que la bendición nuestra la extiendas a nuestros hogares, a nuestras familias, especialmente a aquellos de los nuestros que no conocen tu nombre, pues deseamos que ellos sean salvos, que vengan al conocimiento de Cristo antes de tu gloriosa venida. Así es que oramos por ellos también, Padre. Y oramos, Padre amado, por los enfermos de la iglesia, para que también tú los ayudes. Especialmente oramos por Wilber Corrales, pero también oramos por los ancianos de la iglesia, que ya muchos de ellos, si no los traen, no pueden moverse. Cuídales, bendíceles, ayúdeles, Señor.
Oramos, Padre amado, para que continúes bendiciendo nuestra iglesia y la vives en la fe, en la obediencia, en la fidelidad, en la santidad, en el servicio a tu nombre, en el evangelismo. Que tú despiertes la iglesia en estos últimos tiempos a una vida comprometida contigo. Ruego, Padre amado, que hoy tu palabra corra y sea glorificada, que tu palabra traiga bendición. Use a tu siervo como un instrumento en tus manos. Tómenos a todos bajo la dirección gloriosa de tu Santo Espíritu. Con acción de gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Hay 4 preguntitas que ya las hemos tal vez trabajado en el camino, pero es importante que queden claras, ¿verdad? Una de ellas es: ¿qué es el libro de Apocalipsis? Y aquí pueden participar y hablar. ¿Qué es el libro de Apocalipsis? ¿Alguien puede decir para todos? Sí. La evolución del plan de Dios para las edades de la tierra. El Apocalipsis es, ¿qué es? La revelación de Dios. A ver, ¿quién dijo? La revelación de Dios. La revelación de Dios para los últimos tiempos. Y eso es el Apocalipsis. La revelación de Dios de los eventos de los últimos tiempos. Eso es lo que se debe entender por Apocalipsis. La revelación de los eventos finales. La revelación de las cosas finales. Y eso lo dice el versículo 1, ¿verdad? Importantísimo. 2. ¿A quiénes va dirigido el Apocalipsis? Espero que le quede claro. Pero usted no ha leído el Apocalipsis, pero quiere que empiece a leerlo. ¿Sí? No lo ha hecho. ¿Quiénes lo han leído? Lo están leyendo. Toda la iglesia tiene que estar metida en el libro de Apocalipsis, porque es el mensaje final de Jesucristo para la iglesia. ¿Sí? Ya no hay más escritura después de Apocalipsis. El Apocalipsis es el último libro de la Biblia y es el mensaje final de Jesucristo a las iglesias. Dios quiere que la iglesia esté informada de todo lo que dice Apocalipsis, y eso hemos dicho en días anteriores, que eso debe despertar en el corazón del creyente un compromiso más serio en la vida espiritual, porque si entiende que el tiempo está cerca, que vienen cosas terribles, no va a descuidar su vida espiritual, no va a apartarse de la iglesia donde el Señor le trajo, y va a entender el compromiso y la importancia de hablar de Cristo. Quienes prestamos atención a la lectura bíblica, en 2 Pedro capítulo 3 verso 9 dice que el Señor no recarga la promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Cuál es la razón por la cual el plan de Dios no se ha dado abiertamente? Porque Él quiere que la gente sea salva. Y en 1 Timoteo capítulo 2 versículos 1 al 4, el Señor no solo llama a orar por los gobernantes, sino por todas las gentes, y el objetivo está establecido en el verso 4, donde dice que Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos crean en Cristo. Por eso la iglesia debe predicar el evangelio. Entre tanto Cristo viene. Tercera pregunta: ¿cuál es el propósito de Apocalipsis? ¿Para qué Dios quiere que sepamos de Apocalipsis? Mire, una de las cosas que está sucediendo en los últimos tiempos
y que la pandemia tal vez ha abonado en esto, es que se ha caído en un descuido espiritual inaudito. ¿Sí? Saben ustedes que muchas congregaciones han desaparecido a causa de la pandemia, y hay gente que no volvió a congregarse. Terrible. ¿Cuál es el propósito del Apocalipsis? Es prevenir, es advertir. Prevenir a los creyentes para que no lleven una vida descuidada, si no estén todos los días esperando a Cristo. ¿Sí? Y prevenir sobre las cosas terribles que vienen. Advertir, perdón, sobre las cosas terribles que vienen. Yo quiero que los creyentes estén muy informados. A ver, infórmese. Pastor, es que yo no tengo tiempo para leer la Biblia. Bueno, a ver, ¿qué deja de hacer para que tenga tiempo para leer la Biblia? Pastor, es que lo que hago es muy importante. Nada es más importante que usted lea la Biblia. No importa cuánto se va a ganar, pierda y gane espiritualmente. Porque de repente aquello que dedica tiempo y lo que va a ganar, va a tener que dejarlo si Cristo viene ahora. Dedíquele tiempo a la palabra. Me gusta citar Josué 1:8 porque es contundente en lo que Dios quiere. ¿Y qué dice Josué 1:8? Nunca, empieza de esta manera, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cómo? De día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sí, amén. Pero todos los días, pastor, es que no tengo tiempo, a ver, tiene problemas con Dios, con ese cuentito de que no tiene tiempo. Usted debe tener tiempo todos los días con la palabra, debe tener tiempo todos los días con la oración, y debe tener el tiempo sagrado de cuando hay que congregarse. Tres cosas los creyentes nunca deben descuidar. Dios quiere que usted llene de la palabra. Eso dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Eso dice el Señor. Y dice allá la palabra del Señor que en un momento en que hay que testificar, no hay que preocuparse de lo que vamos a hablar. Si hemos almacenado en el corazón, el Espíritu Santo nos va a recordar. Y nos quedamos sorprendidos, ¿verdad? A veces, ¿de dónde salió tanto? Del almacén de su corazón, del tiempo que usted ha dedicado a la palabra, de ese almacén de las enseñanzas de Dios. Y cuando hay que hablar, de repente le fluye, porque el Espíritu le va a recordar. Tercera pregunta. Cuarta pregunta. ¿Cuál es el tema central de Apocalipsis? ¿Cuál es el tema central para usted de Apocalipsis? La segunda venida de Cristo. Es el tema central de Apocalipsis, la segunda venida de Cristo. Ahí es donde se centra el énfasis, y en dos aspectos: en la venida de Cristo por la iglesia, en la segunda venida literal a la tierra para tomar su reino. Allí apunta toda la enseñanza de Apocalipsis. Recuerde, y ahí vamos a estar entrando en eso, Él fue el que venció, el que es digno, el que abre los libros y desarrolla allí el plan de los eventos de los últimos tiempos, donde culmina en Apocalipsis capítulo 19, versos 11, con su segunda venida literal a la tierra y el establecimiento del reino. Amén. Bien, hermanos, entonces, de acuerdo al capítulo 1, en primer lugar, Apocalipsis es la revelación de los eventos finales. Apocalipsis es la revelación de los eventos finales.
la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Y allí el Señor le da el libro de Apocalipsis. ¿A dónde estaba Juan? En la isla de Patmos, por causa de la palabra, dice el verso 2, por causa del testimonio de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos. Parecía mal de lo que vivía Juan, pero Juan glorioso fue. Sí, que él estuviera ya aparte en el día del Señor, dice la palabra, porque Dios tenía planes con él. Cuando leemos Juan capítulo 21, encontramos que Pedro se incomodó porque Juan le seguía. ¿Recuerdan esa escena? Se incomodó porque Juan le seguía y le dice al Señor: Señor, ¿y ese qué? ¿Por qué viene detrás de nosotros? ¿Por qué no sigue? ¿Por qué está metido allí? Y el Señor, ¿qué le respondió? Si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, queda aquí. ¿Sabe qué significa eso? Pedro, esto a usted no me importa. Sí. Quédate, sígueme tú. Porque el desafío de cada creyente es no dejarse estorbar por nada, ni encontrar tropiezo en nada. Debe seguir a Cristo. Amén. Jesús dice en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Amén. ¿Quién dio su vida por usted? Cristo. ¿Quién le llamó? Cristo. ¿Quién le ha prometido venir por usted? Cristo. ¿A quién hay que seguir? A Cristo. Allá dice verso 12:2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ojalá vengan muchos detrás de nosotros siguiendo a Cristo. Amén. Y no incomodarnos por ellos, sino gozarnos por todos los que vienen a Cristo. Por eso predicamos el Evangelio. Y sabe que incomodó a Juan. No debe haber celo entre los creyentes, ni encontrar competencia entre los creyentes. Eso es un tontería de la carne, prejuicios que a veces absorben la mente y el corazón de los creyentes. Libérese de eso. Ojalá medio mundo siguiera al Señor y siguiéramos nosotros para su gloria. Amén. Sí, así debe ser. Si usted se ha sido envuelto por prejuicios, hermano, ore a Dios para que le libere y gócese con los que vienen a la par suya sirviendo al Señor. No compita con ellos. Bueno, esto no es una competencia, es una vida de obediencia al Señor. Haga aquí con su don, su talento. Amén. Y gócese en el Señor, por favor. Así es que Apocalipsis es la revelación de los eventos finales. La Biblia nos enseña, amados hermanos, a la altura del libro de Daniel en el capítulo 12, que la profecía sobre los eventos finales en el Antiguo Testamento, eso estaba vedado. ¿Qué significa? Que no estaba abierto al entendimiento. Ahí había un hombre sabio, fiel al Señor, hombre lleno de la palabra, hablando del profeta Daniel. Pero dice Daniel que no entendió y preguntó. Y Dios le dice, ella el libro, porque esto es para el tiempo de ¿qué? Del fin. Vamos a ir a Daniel, por favor. El Señor le viene hablando de las cosas finales, pero él no entiende. El Señor le dice: sella este libro. Verso 1: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo
todos los que se hallan escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Y habla de la condición que hoy vivimos en cuanto a la intranquilidad humana, al desasosiego humano. Ahí está el movimiento, pero este es en todo el planeta, hermano, increíble. Dice la palabra del Señor: muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a un lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces, la profecía en cuanto a revelación de los eventos finales en el Antiguo Testamento estaba vedada, cerrado al entendimiento, aunque el Antiguo Testamento está lleno de profecías que se van a cumplir al final de los últimos tiempos, especialmente en el libro de Apocalipsis. De manera que la profecía estuvo cerrada, pero hoy la profecía es un libro abierto, y por eso los creyentes deben estudiar la Biblia. Y por eso los creyentes deben procurar estudiar la profecía, deben sacar tiempo. Es precioso estar empapado de las enseñanzas de Dios respecto a los eventos finales. Usted sabe lo que viene, y el saber lo que viene le desafía a vivir cada día preparado, haciendo la voluntad de Dios, aprovechando el tiempo del Señor, como dice allá Efesios capítulo 5 verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice la palabra del Señor. Hay muchos lo aprovechan en muchas cosas, pero los santos, los redimidos, el pueblo de Dios, los escogidos de Dios, deben aprovechar ese tiempo espiritualmente, sacar tiempo para su vida espiritual, fortalecerse, enriquecerse en el conocimiento de Dios, para que podamos testificar a otros con autoridad, con convicción. Cuando estudiamos la palabra, cuando nos llenamos de la profecía, eso nos da convicción, nos da autoridad a la hora de hablar, nos da conocimiento para explicar. De manera que es necesario que el creyente aproveche. Dice el verso 3 de nuestro texto: bienaventurado el que lee y el que oye. Está diciendo el Señor: dichoso, feliz, bendito el que lee, el que oye. Porque podemos leer y podemos oír. En esta noche estamos oyendo y leyendo, pero usted también puede leer en su casa. Por favor, háganlo. Es para su bendición.
Esto va a motivarle. No hay nada que motive mejor la vida espiritual que saber que Cristo viene. Sí. Allá el Señor le dice a Juan: he aquí vengo pronto. ¿Y qué le responde él? Amén, sí, ven Señor Jesús. Se sintió motivado. El creyente debe motivarse en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de la profecía, en la verdad de Dios puesta en nuestras manos, al alcance del conocimiento. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Qué significa? La toman en serio, la ponen en su corazón. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, porque el tiempo está cerca. ¿Cree usted que el tiempo está cerca? ¿Qué tan cerca? Tan cerca como el sonido de una trompeta, ¿verdad? No se puede hablar de tiempo ni de años. Yo creo que solo falta que la trompeta suene y que el sonido de la trompeta está más cerca de lo que nosotros creemos o entendemos. Más cuando nos tratamos de meter en las filosofías que manejan la política de este mundo, hacia dónde caminan, las intenciones que tienen. Oye, todo eso está amarrado en el plan del anticristo de una forma sorprendente, espantosa. Muchas de las cosas no se desarrollan abiertamente por una sola razón, y es porque la iglesia todavía está en la tierra y el Señor sigue reteniendo las cosas. Pero cuando Cristo llegue a su iglesia, la maldad va a llegar al colmo. Y esto que sentimos que la maldad ya llega al colmo, ¿verdad que sí? Cuando miramos por todos lados nos aterrorizamos. Pero todavía la maldad no ha llegado al colmo. Esto sucederá cuando Cristo venga, y entonces la maldad ya nada la va a detener. Porque ustedes saben, nosotros somos sal, la iglesia es sal que está impidiendo que la putrefacción, que está impidiendo la maldad, el pecado. Pero cuando la iglesia sea quitada, todo se va a descomponer. ¿Sí? Dice 1 Corintios capítulo 2, recuerda Apocalipsis, hoy es un libro abierto. Dios quiere que usted lea, que usted entienda, y si no puede entender, le ha dejado un ayudador maravilloso. Dice Jesús: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría sobre vosotros, y si me fuere os lo enviaré, y cuando Él venga os enseñará todas las cosas, porque tomará de lo mío y os lo hará saber, dice la palabra. Así es que el Espíritu de Dios está para ayudarnos, para traer luz, claridad, entendimiento sobre la palabra, sobre la profecía, sobre la voluntad de Dios, sobre el estilo de vida que Dios quiere que llevemos. Dice 1 Corintios capítulo 2, verso 9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y es clave, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún en lo profundo de Dios. De manera que estudie, lea la palabra allí con paciencia. La Biblia tiene una característica maravillosa, y es que se explica a sí misma. Usted no necesita un intérprete especializado. Solo humíllese ante Dios. Solo ruéguele a Dios, como dice Jeremías 33:3. Enséñeme, y Dios le va a enseñar. El Espíritu quiere hacerlo, pero empiece a estudiar, a meditar la palabra con seriedad, porque a veces somos
nos movemos con astucia en esto. Y es que leo una porción bíblica y digo, ya leí. Y ciertamente puede haber leído, pero me evitó de lo que ha leído. Eso es su historia. Meditar esta tarde, entender el mensaje de Dios para mí. ¿Qué es lo que Dios me está enseñando? Y ponerlo en la mente y en el corazón. Josué 1:8 tiene una característica en el llamado a estudiar la palabra todos los días, y es para que hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Y entonces la vida espiritual va a prosperar, y entonces prosperará y habrá bendición en la medida en que nos tomamos en serio el consejo de Dios, el mensaje de Dios, la profecía de Dios. Y entonces nuestra vida va a mejorar, va a cambiar. Vamos a ser más comprometidos, más conscientes de la altura del tiempo en que estamos, de la inminencia de la venida de Cristo. Recuerde, tiene un ayudador, y es el Espíritu Santo. Métase en oración, como dice Jeremías 33:3. Clama a mí. ¿Qué significa eso? Ore al que la inspiró, al que dio ese santo libro. Ore, porque Él conoce todos los puntos y comas, todos los detalles ahí de ese sagrado libro. Dígale que le enseñe. Y dice, y Él te mostrará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. De manera que hay que meterse con seriedad la palabra. Dice Apocalipsis 22. Recuerden, la profecía es un libro abierto. Entre en él. Tome tiempo para leer, para meditar. Apocalipsis capítulo 22, versos 6 y 7, dice la palabra. Y me dijo, estas palabras, ¿cómo son? Fieles y verdaderas. ¿De qué está hablando? De todo lo que le ha dado Juan. Y le dice que estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos qué cosa, las cosas que deben suceder pronto. Es lo mismo que dice Apocalipsis, con palabras diferentes. Apocalipsis 1:1 dice el verso número 7: he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hermano, guardarlas es tenerlas ahí claras, latentes, constantemente, conscientes de la venida de Cristo, de las cosas que vienen, de la dicha de quién soy, para quién vivo y a quién sirvo. Conscientes de la vida que Dios quiere que lleve, conscientes de la importancia de dar valor a las cosas espirituales, entendiendo que esas están por encima de todo lo demás. Amo ya San Mateo capítulo 5, donde la palabra del Señor dice: poned primeramente la mira en el reino de Dios y su justicia. Amén. ¿Qué hay que hacer? Poner primeramente la mira en el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Cuánto confiamos en esa palabra del Señor, en esa promesa? A veces hablamos de las promesas, y qué bonitas las promesas de Dios, pero las promesas de Dios hay que creerlas. Porque si usted no las cree, ¿sabe qué? Va a empezar a preocuparse por lo que el Señor promete que te va a dar. Y entonces el tiempo que debería dedicar al reino de Dios y su justicia lo vas a dedicar buscando lo que el Señor ha prometido. Y eso sucede en muchos creyentes, porque saben el texto, pero no creen la promesa. Creyeran la promesa, pondrían primeramente la mira
en el reino de Dios y su justicia. El tiempo se me fue, pero quiero terminar aquí con 2 pasajes más. Quiero que leamos allí también en el verso 10 y 2 versículos más. Verso 10: y me dijo, no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis es un libro abierto. Los acontecimientos o eventos finales están abiertos al entendimiento de los creyentes, al entendimiento de la iglesia. De manera que préstele atención al libro de Apocalipsis. Vamos a poner a Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Entre cosas maravillosas que dice este capítulo 5, que le insto a lo leer, lo estudie. Toda la Biblia es maravillosa. Dice el verso 18, en torno a lo que venimos hablando, verso 20. Hay un llamado al creyente y es: no menosprecie las profecías. Hay gente que le pone interés al libro de los Salmos, a Proverbios, a cualquier otro libro, pero no quiere saber sobre lo que dice Dios tocante a la profecía. Y aquí el texto está haciendo un llamado: no menosprecien las profecías, porque las profecías describen los eventos futuros, las cosas que vienen, y aun cuando el creyente despierta interés, se van a cumplir. Así que el llamado en esa noche a todos los creyentes es: no menosprecien las profecías. 1:3: bienaventurado el que lee y que guarda las palabras de las profecías de este libro. Y explica porque el tiempo está cerca. Y el otro pasaje está en 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. Este es el libro más seguro, más veraz, más contundente, más real. Todo lo que dice se va a cumplir y usted debe creer con todo su corazón que lo que Dios dice se cumplirá con sus puntos, tildes y comas. Todo se cumplirá simplemente porque es palabra de Dios, porque Dios ha dicho que eso va a ser. Dice el verso 19: tenemos también la palabra profética que más segura. ¿Cuál es la idea? Créala, es segura, se va a cumplir. Dios le prometió, Dios lo hizo, Dios lo va a hacer. Tenemos la palabra profética más segura, dice el texto, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Miren, este mundo, si no fuera la profecía, estaríamos nosotros metidos en un oscurantismo, en una tiniebla, en una inseguridad, en una desesperanza. Pero la profecía nos tiene gozosos y con una gloriosa esperanza. Nos dice las cosas que vienen, la dicha que nos espera. De manera que dice allí la palabra del Señor, que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Cuál es la idea? Usted no necesita un intérprete especializado, ya lo tiene el Espíritu de Dios. Es quien le va a guiar, le va a enseñar, le va a iluminar, va a traer luz, le va a explicar. En el mundo religioso, antes, hace mucho tiempo, yo no sé, ya sacaron la idea, pero decía: si alguien lee la Biblia, te vuelve loco.
¿Recuerdan ustedes? Eso decía. Y decían que es una barbaridad que un creyente o que alguien esté leyendo la Biblia porque necesita a alguien especial que se la interprete y se la explique. Y entonces eso para en el mundo religioso generar algún grado de autoridad y respeto sobre los líderes religiosos. Eran los únicos autorizados. Pero aquí la Biblia dice que no depende de una interpretación privada. Qué lindo es de Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré. ¿Quién le va a enseñar? Dios. Cosa grande y oculta que tú no conoces. Leímos y el Espíritu nos las ha revelado a nosotros, porque el Espíritu todo lo escudriña en lo profundo de Dios. Qué maravilloso es saber que Dios es el que enseña sobre este santo libro. Y dice el verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esto es palabra de Dios. Dice Hebreos capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cambia vidas, transforma, da esperanza, consuela, trae paz, da gozo. Sí, amén. Dice allí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por aquel que nos revela todas las cosas aún en lo profundo de Dios. Hermano, dedíquele tiempo a la palabra, dedíquele tiempo a la profecía. Estamos a la puerta del sonido de la trompeta. Ocupémonos de nuestra vida espiritual. Por favor, cultivemos nuestra relación con Dios. Congreguémonos. Si nos encontramos gente que no se está congregando en el amor y en el temor del Señor, hablemos con ellos y motivémonos. Estamos para motivarlos. No vayamos con groserías e insolencias, porque eso solo levanta mayores zanjas hacia una vida de comunión con Dios. Necesitamos ir en el amor, en el temor del Señor, motivando y animando y haciéndole ver a la gente la altura del tiempo en que estamos. Que el Dios Altísimo me le bendiga. Nos ponemos en pie. Amado Dios, Señor y Padre nuestro, muchas gracias por esta noche, ese tiempo especial aquí en tu casa, un lugar que apartaste para tu gloria de hace muchos años y que nos has traído a ser parte. Gracias por estar en esta noche aquí, alabando tu nombre, compartiendo entre los santos, oyendo tu gloriosa palabra. Gracias, mi Dios, porque tu palabra busca despertar nuestro ánimo, nuestra voluntad. Quiere despertar nuestra vida espiritual. Quiere despertar nuestro entendimiento a la realidad de que la venida de Cristo está a las puertas. Ayúdenos a seguirte firmes, fieles, con la mirada puesta en Cristo, cada quien peleando la buena batalla de la fe, cada quien poniendo sus dones y talentos al servicio tuyo, aprovechando la oportunidad para crecer dentro de tu obra. Padre amado, bendice a tu pueblo en esta noche. Y gracias te doy por cada uno de ellos. Ruego que les mantenga firmes. Señor, y aún oro por aquellos que no están, para que tú los vuelvas a ti y a tu casa. Suplicamos tu misericordia sobre ellos. Y en una forma especial, Señor, por esos hijos propios que ya tienen tiempo, Señor, de haberse alejado de ti. Oro por aquellos que alguna vez, habiendo recibido a Cristo, se alejaron. Que el Espíritu Santo, donde ellos estén, les redarguya e inquiete sus corazones, alzar los ojos al cielo, volver la mirada a ti, Señor,
y ayúdeles a volver a tu casa, porque cuán fácil el enemigo los logró echar afuera, pero cuán difícil de ser regresar, que ellos encuentren en ti la fuerza necesaria, que encuentren en ti la voluntad para volver nuevamente a tu casa. Rogamos, Padre amado, en esta noche nos despidas en paz, nos regales una buena noche. Quisiéramos que Cristo venga ya, Señor, pero entre tanto Él viene, ayúdenos a seguirte fieles y aprovechar cada día que nos das para crecer espiritualmente y para dar testimonio de Jesucristo y de las cosas que vendrán. Padre amado, te alabamos, te bendecimos y damos muchas gracias en el glorioso, santo y bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén. Que tengan una linda noche. Dios les guarde. Cuídense, por favor. Gracias.